Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy vuestro anfitrión y estoy encantado de teneros aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía. Hoy, estoy súper emocionado de traerles un vídeo que estoy seguro que los tocará el corazón. El título lo dice todo, lágrimas a flor de piel, el emotivo reencuentro de Halil e Esla te conmoverá. Para los que no me conocen, soy un gran apasionado de las historias de amor, especialmente de aquellas que vienen acompañadas de drama, emoción y, por supuesto, finales inolvidables. Y hoy, vamos a sumergirnos en una historia que encaja perfectamente en esa descripción. Prepárense para sacar sus pañuelos porque les aseguro que este vídeo los va a emocionar muchísimo. Antes de que empecemos, les quiero recordar que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de los vídeos que subo semanalmente. Hay mucho contenido interesante sobre series, películas, novelas turcas, historias de amor y mucho más. Y por supuesto activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada. Así se enterarán de cada vídeo nuevo que subo. No se lo pierdan. Vamos a empezar. La historia de Halil e Esla es, para muchos, un clásico. Se trata de una serie turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. ¿Y por qué? Bueno, porque es una historia que te atrapa desde el primer minuto. Es una historia de amor llena de obstáculos, secretos, mentiras, tradiciones, conflictos familiares, y sobre todo, un amor incondicional que traspasa todas las barreras. La química entre los protagonistas, el drama constante y la evolución de los personajes la convierten en una serie adictiva. Pero, ¿qué hace que el reencuentro de Halil e Esla sea tan especial? ¿Por qué es tan emotivo y por qué nos hace llorar a todos? Vamos a desglosar esto con detalle. Primero, tenemos que entender el contexto. Halil e Esla, en la serie, atraviesan un camino lleno de obstáculos. Son dos personas que se aman, pero las circunstancias, las tradiciones, las familias, todo parece estar en su contra. Ambos provienen de entornos muy diferentes. Esla, una joven que creció en Estambul, es obligada a regresar a su pueblo natal, Mardin, en contra de su voluntad, para ser dada en matrimonio como parte de un acuerdo familiar. Halil, un hombre de negocios influyente y protector, es el encargado de cumplir con este acuerdo y de velar por la seguridad de Esla. Hay engaños, secretos, separaciones y mucha angustia. Esla se siente atrapada y desesperada, mientras que Halil se debate entre el deber y sus sentimientos. El amor que surge entre ellos es prohibido y complicado. Por lo tanto, el reencuentro no es solo el encuentro de dos personas, es el alivio, la esperanza, la promesa de un futuro que parecía imposible. Es la culminación de una lucha constante contra todos los pronósticos. Uno de los elementos clave es el sufrimiento previo. Para que un reencuentro sea realmente emotivo, tiene que haber un pasado doloroso. En el caso de Halil e Esla, han sufrido mucho. Han estado separados por las circunstancias y las intrigas de otros. Han sido obligados a vivir sus vidas por separado, creyendo que habían perdido al otro, han pasado por situaciones límite como secuestros, amenazas y la constante lucha por su supervivencia. Han dudado, han peleado, han llorado. Han tenido que enfrentar la hostilidad de las familias, las presiones sociales y las amenazas de los enemigos. Han tenido que tomar decisiones difíciles que pusieron a prueba su amor y su lealtad. Todo ese dolor acumulado es lo que hace que el reencuentro sea tan explosivo, tan catártico. Es la liberación de una tensión emocional que ha estado presente durante toda la serie. Es la recompensa por haber superado tantos obstáculos. El segundo elemento es la actuación. Los actores que interpretan a Halil y Esla, Mehmet Akif Alakurt y Cansu Dere, respectivamente, tienen una química increíble. Son capaces de transmitir emociones complejas con solo una mirada, un gesto o una palabra. Su conexión es palpable y auténtica. La tensión, el amor, el dolor, la esperanza, todo se refleja en sus rostros y en su lenguaje corporal. Cuando se reencuentran, la actuación es impecable. Se puede sentir la emoción, la incredulidad, la alegría, todo en un solo instante. La manera en que se miran, la forma en que se tocan, la intensidad de sus miradas, la forma en que sus cuerpos se acercan lentamente, todo contribuye a crear una atmósfera de emoción y expectación que te mantiene pegado a la pantalla. La naturalidad y la intensidad con la que interpretan a sus personajes es asombrosa.
Logran que te identifiques con ellos, que sientas su dolor, su alegría y su esperanza. La música, por supuesto, es un componente esencial. La banda sonora de la serie es maravillosa. La música acompaña perfectamente las escenas, y en el momento del reencuentro, la melodía elegida es simplemente perfecta. Aumenta la intensidad, crea la atmósfera ideal y te es sentir cada emoción con mayor fuerza. La música tiene ese poder de intensificar las emociones, y en este caso, lo logra a la perfección. Las canciones, especialmente las que se escuchan durante los momentos clave de la serie, contribuyen a crear una atmósfera melancólica, romántica y llena de esperanza. La música se convierte en un personaje más de la historia, guiando las emociones del espectador y acentuando la fuerza de cada escena. La elección de la música es fundamental para crear el impacto emocional deseado. Otro punto importante es la dirección. Los directores de la serie saben cómo construir la tensión. Saben cómo crear expectativa. La forma en que filman el reencuentro, la forma en que muestran los detalles, los acercamientos a los rostros, la mirada perdida, todo está cuidadosamente planeado para maximizar el impacto emocional. Es una dirección impecable que entiende la importancia del momento y lo aprovecha al máximo. La dirección utiliza recursos visuales como los primeros planos, los movimientos de cámara lentos y la iluminación, para crear una atmósfera de intimidad y dramatismo. La dirección crea una tensión que te mantiene al borde del asiento, a la espera del gran momento. Y por último, pero no menos importante, está la conexión emocional que tenemos con los personajes. Hemos seguido su historia, hemos sufrido con ellos, hemos deseado su felicidad. Los hemos visto luchar contra todo y contra todos. Los hemos visto superar obstáculos inimaginables para estar juntos. Nos hemos identificado con sus miedos, sus dudas y sus esperanzas. Por eso, cuando finalmente se reencuentran, sentimos que hemos ganado con ellos. Es una victoria para el amor, para la esperanza, para la perseverancia. Es una victoria para nosotros mismos. Hemos invertido tiempo y emociones en la historia de Alil y Sla, y el reencuentro se convierte en la culminación de esa inversión. Ahora bien, ¿es lo que hace que este reencuentro sea particularmente inolvidable? Depende de la versión de la serie que hayas visto, pero en general, hay ciertos momentos que siempre tocan la fibra sensible. Puede ser el abrazo, la primera mirada, la primera palabra, o tal vez el gesto de cariño. Cada uno de estos detalles contribuye a crear un momento mágico, lleno de emociones encontradas. Es como si el mundo se detuviera por un instante, solo para permitir que dos almas se reencuentren. En algunos casos, el reencuentro tiene lugar en un lugar significativo para la pareja, como el lugar donde se conocieron o donde compartieron un momento especial. Esto añade un valor sentimental y refuerza la conexión entre los personajes. En muchos casos, el reencuentro viene acompañado de una gran incertidumbre. Después de todo, han pasado por mucho. Han sufrido engaños, traiciones y separaciones. ¿Serán capaces de superar sus diferencias? ¿Podrán reconstruir la confianza? ¿Podrán perdonar el pasado? Todas esas preguntas flotan en el aire, lo que aumenta la tensión y la emoción. El reencuentro no es solo el final de un camino, sino también el comienzo de uno nuevo, lleno de desafíos. Los personajes deben aprender a confiar de nuevo, a perdonar y a construir una nueva relación, basada en la honestidad y la confianza. Este tipo de historias resuenan tanto con nosotros porque reflejan nuestras propias experiencias y anhelos. Todos hemos sentido el dolor de la separación, la esperanza de volver a ver a alguien a quien amamos, la alegría de un reencuentro esperado. Nos identificamos con Alil y Sla porque son humanos, imperfectos, y luchan por lo que quieren. Son personajes realistas con defectos y virtudes que enfrentan situaciones difíciles. Son personas que se enamoran, sufren, se equivocan y se arrepienten. Y eso, en última instancia, es lo que hace que su historia sea tan conmovedora. La historia de Alil y Sla nos recuerda que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que la esperanza siempre está presente, incluso en los momentos más oscuros. Así que si no han visto la serie, les recomiendo que la vean. Y si ya la vieron, revivan el momento del reencuentro, porque es un momento que vale la pena experimentar una y otra vez. Preparen sus pañuelos porque estoy seguro de que, como a mí, les tocará el corazón. Es una historia que te enseña sobre el amor, la perseverancia y la importancia de luchar por lo que crees.
La serie te sumerge en un mundo de emociones donde la pasión, el dolor, la esperanza y la alegría se entrelazan para crear una experiencia inolvidable. La historia de Alil y Esla es una lección sobre la importancia de la comunicación, la confianza y el respeto en una relación. Además, el reencuentro no es solo el final del drama, sino el inicio de una nueva etapa. Una etapa donde el amor y la esperanza pueden florecer nuevamente. Es un mensaje de que a pesar de las adversidades, siempre hay una luz al final del túnel. Es una promesa de que después de la tormenta siempre sale el sol. El reencuentro simboliza la posibilidad de un nuevo comienzo, de la superación de los obstáculos y de la construcción de una vida feliz juntos. Los personajes han aprendido de sus errores y están dispuestos a luchar por su amor y por su futuro. En resumen, el reencuentro de Alil y Esla es especial porque es el clímax de una historia llena de obstáculos, la actuación es impecable, la música es perfecta, la dirección es magistral y la conexión emocional con los personajes es profunda. Es un momento que nos hace creer en el amor, la esperanza y la perseverancia. Es una escena que nos hace reír, llorar y sobre todo, sentir. Es la confirmación de que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad. Es una celebración de la fuerza del espíritu humano y de la capacidad de amar incondicionalmente. Bueno, chicos, creo que ya llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Hemos analizado a fondo por qué el reencuentro de Alil y Esla es tan emotivo y por qué nos toca tanto el corazón. Es una historia que nos recuerda la importancia de luchar por el amor y la esperanza, incluso cuando las cosas parecen imposibles. Es un recordatorio de que la vida está llena de desafíos, pero que el amor y la perseverancia son las herramientas más poderosas para superarlos. La historia de Alil y Esla es un ejemplo de cómo el amor puede transformar vidas y cambiar destinos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. De verdad me encanta leer sus comentarios, así que cuéntenme qué les pareció este reencuentro. ¿Lo recuerdan? ¿Qué fue lo que más les emocionó? ¿Han visto la serie? Si es así, ¿qué otros momentos les tocaron el corazón? ¿Qué otros elementos de la serie les gustaron? ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Qué enseñanzas les dejó esta historia? Déjenmelo saber en los comentarios. Me interesa mucho saber qué piensan sobre la serie, sus personajes y su reencuentro. Comparte tus opiniones y emociones. Y ahora, como siempre, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayuda mucho que compartan mis vídeos y se suscriban al canal. Estaré encantado de leer sus comentarios y responder a sus preguntas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande y hasta la próxima. No olviden suscribirse y activar la campanita. Hasta la próxima.